Hoy en el frasco. Israel es uno de los pocos países que no ha firmado los tratados de no proliferación nuclear. If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. No encontramos en Irán elementos que indiquen que existe un plan sistemático activo para construir un arma nuclear. The IC continues to assess that Iran is not building a nuclear weapon. Well, then my intelligence community is wrong. Claramente el amo de Trump es Netanyahu. Desautorizó a su propia funcionaria. Y de hecho, el único país de lo que se llama el Medio Oriente que tiene armamento nuclear es Israel, porque los países árabes no lo tienen. El Estado de Israel atacó unilateralmente a Irán, en especial Teherán. Un ataque aéreo fue israelí, alcanzó hoy entonces el edificio principal de la radio y televisión de la República Islámica de Irán. The Israeli regime used missiles to bomb apartment buildings. And a large number of women and children have been killed. El régimen sionista cometió un grave error, un error cuyas consecuencias harán desesperar a Israel. After Israel launched the 12-day June war on Iran, Tehran answered with a level of hybrid warfare that left the occupation practically scrambling. Ataque de Irán con misiles, están penetrando la cúpula de hierro. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, expresó en entrevistas la urgencia de que Estados Unidos se sume a su escalada militar contra Irán. Creo que ya la política es la política de un pibe que se metió con un grande, pensaba que tiene poder para enfrentar y ahora le están dando de todos lados y le duele y ahora está llamando al papá. Hablaremos sobre la guerra de los 12 días y sus consecuencias con nuestro invitado del día. El frasco, exponiendo a los bravucones cuando no se enfrentan a los débiles. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de El Frasco Medio Sin Cura. Esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Termina un año ciertamente convulsionado en el que el régimen israelí se vio envalentonado por el genocidio en Gaza y creyó que podría ir contra Irán. Craso error. Pero vayamos a unos meses antes, cuando Washington dialogaba o fingía dialogar con la República Islámica. Marzo 2025, Trump escribe al líder de Irán para hablar sobre tema nuclear. Abril 2025, Irán y Estados Unidos acuerdan continuar las conversaciones nucleares tras la primera ronda indirecta. Participamos con la seriedad necesaria. Nuestra intención es alcanzar un acuerdo justo y honorable desde una posición de igualdad. Sin embargo, y con la habitual impunidad que le garantiza la Casa Blanca, el régimen de Netanyahu interrumpió ese proceso y se lanzó a hacer algo de lo que luego se arrepentiría. Se está reportando un ataque israelí contra Irán. El Estado de Israel atacó unilateralmente a Irán, en especial Teherán. De inmediato se activó el habitual encubrimiento por parte de los medios occidentales que hablaron de ataque quirúrgico para evitar informar que Israel había asesinado a civiles, niños incluidos. Israel asesina a 60 civiles, incluidos 29 niños, en un ataque en Teherán. In the middle of the night, we woke up to explosions and we saw that in our neighborhood and other neighborhoods, the Israeli regime used missiles to bomb apartment buildings, and a large number of women and children have been killed. El régimen cuyo modus operandi suele ser ultimar civiles, tal como lo hizo este año en Gaza, en Cisjordania, en Líbano, Siria, Qatar y Yemen, también lo repitió con Irán. No por nada, y tal como lo hicieron en otros ataques, apuntaron directamente a la prensa. Un ataque aéreo fue israelí, alcanzó hoy entonces el edificio principal de la radio y televisión de la República Islámica de Irán. Pero este brutal ataque a periodistas dejó lo que se convirtió en una de las imágenes más icónicas del año y que a través de Sahar Emami le habló al mundo del espíritu y fortaleza de las mujeres iraníes. En esta primera escena recibe el ataque, sale y minutos después vuelve a ingresar. Y cuando ocurrió la primera explosión, no me detuve. Terminé la lectura del comunicado por pura responsabilidad profesional. Una sabe que en esos momentos la voz y la actitud se fortalecen. Ese día, con cada explosión que oía, sentía cómo me volvía más fuerte. Lejos de condenar los ataques, los medios occidentales intentaron justificar a Israel al hablar de la potencial amenaza nuclear iraní, algo que tratan de instalar desde hace un año, 2, 3, no,
décadas. Diario israelí Maariv del año 1984. La bomba atómica de Khomeini entra en la fase final de producción con ayuda alemana. Y siguieron con esa cantinela sin ningún tipo de pruebas en los 90, en los 2000, en los 2010, etc. Y se viralizaron los videos del criminal de guerra Netanyahu en diferentes años pretendiendo que alguien le creyera. If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. They have the wherewithal, the stored up, preserved knowledge to make a bomb very quickly. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. They're very close. They're 6 months away from being about 90% of having the enriched uranium for an atom bomb. Iran is gearing up to produce 25 bombs, atomic bombs a year, 250 bombs in a decade. Iran will be capable of producing alone, without importing anything, nuclear bombs within 3 to 5 years. Un mantra repetido hasta el hartazgo sin pruebas. Ahora, ¿saben quién sí tiene armamento nuclear pero no permite que el mismo sea siquiera inspeccionado? La respuesta no lo sorprenderá. Israel es uno de los pocos países que no ha firmado los tratados de no proliferación nuclear. Y de hecho, el único país de lo que se llama el Medio Oriente que tiene armamento nuclear es Israel, porque los países árabes no lo tienen. Noam Chomsky, año 2022. Estados Unidos no permitirá que el enorme arsenal nuclear israelí, el único en la región, sea sujeto a inspección internacional. Quien sí es firmante del acuerdo de no proliferación nuclear es Irán. ¿Y saben quién desmintió la narrativa que el sionismo pretende instalar desde hace 40 años? El Organismo Internacional de Energía Atómica. No encontramos en Irán elementos que indiquen que existe un plan sistemático activo para construir un arma nuclear. Y por si faltara más, el principal socio y aliado del régimen israelí también desmintió que Irán buscase una bomba nuclear. ¿Cuándo? Marzo 2025. The IC continues to assess that Iran is not building a nuclear weapon, and Supreme Leader Khamenei has not authorized the nuclear weapons program that he suspended in 2003. Ella dijo ante el Congreso de los Estados Unidos hace apenas menos de 3 meses que Irán no tiene programas nucleares activos, que Irán no estaba probando ni construyendo armas atómicas. Pero días después de que Israel atacara a Irán, Trump quedó expuesto cuando le plantearon lo que su propia directora de inteligencia nacional había aseverado. ¿Y qué dijo? What intelligence do you have that Iran is building a nuclear weapon? Your intelligence community has said they have no evidence that they are at this point. Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your director of national intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. Claramente el amo de Trump es Netanyahu. Desautorizó a su propia funcionaria. Queda claro que Trump y sus funcionarios son apenas marionetas de un poder que los maneja a gusto y piacere. Pero volvamos al ataque israelí, porque Irán prometió una dura respuesta y cumplió. El régimen sionista cometió un grave error, un error cuyas consecuencias harán desesperar a Israel. Irán responde a los ataques de Israel con una lluvia de misiles sobre Jerusalén y Tel Aviv. A Israel se le olvida que Irán no es Palestina. Se están defendiendo con todo y consecuencias, porque sí, se están defendiendo. Fue tal la magnitud de la respuesta que las autoridades sionistas se desesperaron, ya que se estaban difundiendo imágenes de los daños, a tal punto que uno de esos actos de censura quedó registrado en vivo. The Iranians have responded with 3 waves of ballistic missiles. This is Israel's version of the Pentagon, the Kiryat. And the building on this compound was just hit. Please go back, please, go back, please. You can understand here, it's very tense at this specific location because the Iranians are now targeting the defense establishment of Israel. Y la maquinaria mediática para impedir que se documentara la dura respuesta que Irán le propinó a los agresores fue grande, pero terminó desmoronándose y ahora salen a la luz videos censurados. An Iranian strike deep in the heart of Tel Aviv. Y fue a partir de esas dolorosas respuestas propinadas por Irán que esa supuesta inviolable cúpula de hierro se terminó convirtiendo en una especie de colador. Ataque de Irán con misiles, están penetrando la cúpula de hierro. Atención porque la situación es dramática. Muchos misiles de Irán han hecho impacto en distintas partes de las ciudades de Israel. De manera que no ha sido efectivo como ha sido efectivo en otros momentos este sistema, algunos de los cuales han sido construidos con los Estados Unidos.
Y así esa supuesta potencia acostumbrada a ser el matón del barrio con los más débiles se vio superada y salió corriendo a pedirle ayuda a papi. Creo que ya la política es la política de un pibe que se metió con un grande y pensaba que tiene poder para enfrentar y ahora le están dando de todos lados y le duele y ahora está llamando al papá. Papá, por favor, venime a ayudarme que ya me están dando. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, expresó en entrevistas la urgencia de que Estados Unidos se sume a su escalada militar contra Irán. ¿Cuál era el nivel de desesperación del genocida que estaba viendo lo profundo que había sido su error de cálculo? Vean estos titulares. Israel pidió a Estados Unidos, Netanyahu urge de la ayuda de un debilitado Trump. La otra batalla de Netanyahu, convencer a Trump. Netanyahu suplica a Trump que se una a la guerra. Israel suplicó a Trump que entrase en la guerra para evitar que Irán les humille y demuestre que cuando luchan contra otro ejército, en lugar de contra mujeres y niños, ya no tienen ganas de hacerse selfies de risas. ¿Y qué hizo Trump? Dijo que se tomaría 2 semanas para decidir si se unía a la agresión sionista, pero tan confiable es su palabra que un analista advertía que era otra farsa del tío Donald. Y no se equivocó. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime. Donald Trump ha tomado esta medida de manera unilateral, sin contar con el Congreso. ¿Qué podemos esperar de una persona que un día dice voy a dar una ventana de 2 semanas y al día siguiente ataca a la República Islámica de Irán? Y así como la respuesta de Irán a las agresiones del régimen israelí no tardaron en llegar, la respuesta de Irán al ataque de los Estados Unidos fue inmediata y proporcional. Poco más de un día después del ataque estadounidense contra los centros nucleares iraníes, la República Islámica respondió atacando la base estadounidense de Al-Udeid en Qatar, centro neurálgico de la proyección estratégica estadounidense en la región. En la operación iraní, denominada Anuncio de Victoria, se utilizaron la misma cantidad de misiles que proyectiles se emplearon en el ataque estadounidense a las instalaciones nucleares. Tras la respuesta de Irán, la llamada Guerra de los 12 días llegó a su fin y dejó algunas interesantes conclusiones. Además de doblegar sus sistemas de defensa, Irán sepultó la supuesta superioridad tecnológica del régimen de Tel Aviv. After Israel launched the 12-day June war on Iran, Tehran answered with a level of hybrid warfare that left the occupation practically scrambling. Yedaat Ahronot reported that Israel's own cyber chief now warns of a looming digital siege, admitting that a single coordinated cyber strike could shut down its power grid, stall transportation, contaminate water supplies and cripple hospitals, all without a tank rolling an inch. Hasta la propia inteligencia estadounidense reconoció que el programa nuclear de Irán solo retrocedió unos meses tras el ataque de Estados Unidos, país sin el cual el régimen sionista se vería en serias dificultades. Israel no puede sostener una guerra prolongada contra Irán sin el apoyo militar activo de Estados Unidos. En 12 días, Irán le devolvió parte del dolor que Israel ha infligido por décadas a Palestina. Con misiles y firmeza rompió el mito de su invencibilidad. Israel conoció el miedo, Irán la victoria. Otro error de cálculo que demostró la impotencia de Netanyahu para con Irán fue que el pueblo iraní se unió ante la agresión sionista. Quizás eso es lo que sucede con quienes se autoperciben estrategas y no son más que meros criminales de guerra. Ahora veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. Irán ha mostrado que las defensas israelíes son endebles y completamente penetrables. No solamente lograron degradarlos a punto tal que los israelíes no pudieron terminar su propio negocio. Tuvieron que llamar a papá a Washington para que viniera básicamente a aplastar a los iraníes. Si los americanos no hubiesen entrado en ese conflicto, probablemente al día de hoy no habría Haifa y la mitad de Tel Aviv habría desaparecido, porque de hecho en los 12 días que duró el conflicto, los iraníes prácticamente paralizaron 1/3 de Tel Aviv, destruyeron por lo menos parcialmente la refinería de Haifa, atacaron Beersheba, que es una zona de enorme importancia militar. Bueno, muy bien. Y para hablar de este tema, en el último programa del año nos damos un lujo. Está con nosotros Fernando Esteche, doctor en comunicación social, director del portal PIA Global y profesor universitario. Fernando, bienvenido al Frasco. No, gracias a ustedes. Para mí es un placer estar acá siempre. Por favor. Fernando, ¿crees que la intervención de Estados Unidos en la guerra de los 12 días terminó salvando al régimen israelí? Claramente. Claramente me parece que la intervención de
primero que acude como bombero, es el gran bombero geopolítico, resuelve algunas cuestiones incluso de la dimensión de la posibilidad de escalada que tenía la guerra, porque lo que sucede con la guerra de los 12 días, con el irresponsable ataque del régimen sionista sobre la República Islámica, irresponsable y asesino, violando todas las leyes de la guerra y demás, me parece que claramente involucraba una escalada regional, ya no era una guerra binacional o trinacional, considerando la liberación de Palestina, sino involucraba todo el eje de la resistencia y era un nivel de escalada donde ya hutíes habían demostrado compromiso, las milicias iraquíes habían demostrado capacidad de coordinación y articulación. En ese momento Hezbollah estaba en una condición operativa también interesante. Siria, era una situación donde me parece que Estados Unidos acude desde el guerrerismo a resolver el rescate, la salida honrosa de Israel. Lo otro era, Irán ya había demostrado, hasta que por lo cual tiene que intervenir Estados Unidos, demostró que como le dicen ella, el domo de hierro ese, y que toda la defensa y la eficacia en defensa que tenía Israel no tenía la eficacia que tenía. Esto generaba además grandes tensiones y presiones que potenciaban mucho la crisis política del gobierno de Netanyahu, y de alguna manera Trump hace su negocito también planteando que lo viste a Irán de potencia regional. Ya no es una amenaza, no es una potencia que trabaja con guerras proxies o a través de proxies como se venía planteando, sino ya es el cara a cara, y Irán me parece que se pone el traje de la potencia regional, enfrenta nada menos que a las dos principales potencias que tienen el principal armamento en Asia Occidental, y sale más que airoso, más allá de obviamente los luctuosos resultados, los mártires que debemos, que nos duelen a todos y demás, pero me parece que a la República Islámica además lo fortalece en un sentimiento de nacionalismo, fortalece al gobierno, fortalece los postulados revolucionarios, que de alguna manera desescaló. Si bien para la mente lega, para el observador lego que no hace un análisis agudo de la geopolítica, podría uno decir cómo desescaló, si se metió a Estados Unidos, esto escaló. En realidad me parece que fue la pisada, no el peinado del freno, sino embrague y freno, y marcó esta escalada que no tuvo mayor efectividad, creo yo. Ahora, Fernando, mencionabas esta cuestión de que ya se vio en Gaza, ¿no? Esta falta absoluta de códigos, ¿no? Que inclusive dentro de la guerra hay códigos, hay una serie de cuestiones a respetar, pero el régimen israelí directamente ha hecho de los civiles un objetivo. Es como el modus operandi atacar a los civiles, ¿verdad? Bombardearon la cárcel, bombardearon el hospital de niños, y cuando uno ve, yo siempre decía, si hay con precisión quirúrgica, ellos ultiman líderes, que va el misil, llega, vuela miles de kilómetros y llega a la cabeza de determinado comandante que quieran aniquilar, no obstante lo cual, con lo que llaman daños colaterales, provocan además la muerte en lo que fue el primer ataque, la primera masacre sobre comandantes de la Guardia en el complejo habitacional, mueren muchos niños. Claro. Hay una cosa que da cuenta de la crueldad, porque precisión quirúrgica para los asesinatos individualizados han evidenciado históricamente que la tienen. Entonces no hay ningún argumento que pueda justificar esto que ellos llaman, ni siquiera creo que lo llaman así, daños colaterales, que son todas las muertes de civiles o bombardeos sobre objetivos civiles. En el caso de Gaza los enmascaran diciendo no, ahí había lo que fuera alguna locación de Gaza. En el caso de Irán no tienen ningún argumento para hacer lo que hicieron por el desarrollo tecnológico que tiene el armamento israelí en cuanto a... Y en esto Irán ha sido, fíjate que del lado de Irán hay más de medio millar de muertos, de víctimas, en esto de la guerra de las 12, de la llamada guerra de los 12 días, y del lado de Israel hay menos de un centenar. En esto Irán ha hecho una guerra simbólica, ha dicho yo puedo hacer esto, yo puedo penetrar el domo, puedo bombardearte el aeropuerto, yo puedo hacer esto, pero no lo hago. Israel es todo lo contrario.
Ahora, en este sentido también quedó evidenciada la enorme hipocresía, ¿no?, de la comunidad internacional, porque quien no firma el Tratado de No Proliferación Nuclear es el régimen israelí, que no permite aparte que se inspeccione su comprobado armamento nuclear, y sin embargo la prensa nos dice que la amenaza nuclear es Irán, ¿no? No, bueno, en eso hay, si uno recuerda, ya pasó tiempo y a veces uno se olvida. Ahí ha habido hasta una estratagema, esto de engañar, ¿no?, de Trump diciendo me voy a tomar 2 días para pensar. Irán estaba discutiendo recomponer los términos de conversación para adecuarse a un tratado de no proliferación donde siempre permitió todas las inspecciones. Ahora, pasada la guerra de dos, quieren ir a inspeccionarlos de nuevo, quieren decir que no sean amigos de Hezbollah, quieren decidir sobre la política exterior de Irán, lo cual es una humillación que ya el presidente Pezeshkian y la propia oficina del imán ha planteado que no van a aceptar, lógicamente, pero hay el sistema internacional es un sistema que ya fracasó en Ucrania, lo de Gaza. Estos últimos días el informe que da el último discurso del año de Trump, donde dice detuve 9 guerras y traje la paz a Gaza. Decir traje la paz a Gaza, porque ni siquiera podemos decir que es una paz de los cementerios. Ya no es de los cementerios. Siguen matando gente, siguen aplicando un genocidio. Entonces, el sistema internacional tiene una hipocresía, lo decía estos días también Putin, lo decía Lavrov, se ve con la situación de Venezuela, y cuando perdés la capacidad de hegemonía, que la guerra de los 12 días también plantea la incapacidad de Estados Unidos de poder administrar la paz y la guerra en Asia Occidental, es también un síntoma de la pérdida de hegemonía. Bueno, cuando se pierde la capacidad de hegemonía se pasa ya a la coacción, al uso de la fuerza, al guerrerismo, y por eso estamos enfrentando lo que está enfrentando Venezuela, este jingoísmo arrogante de Trump diciendo nos robaron nuestro petróleo, esta idea de que el petróleo venezolano es de ellos, y en el caso de Irán, en el caso de la llamada guerra de los 12 días, el detalle nada menor es que se trató de lo que era una amenaza latente, pero que se evidenció como un problema geopolítico. Es decir, Irán ya no es, Estados Unidos mostró su capacidad de contención, pero no de combate con Irán. Es decir, Estados Unidos puede hacer lo que hizo y no más que eso. No se puede involucrar en una guerra permanente con Irán, si no lo hubieran hecho. Claro. Y mucho menos Israel. Israel, todas las bravuconadas, las bravatas que ha planteado contra Irán, sabe que tienen el límite propio de la defensa de Irán, que ya la había demostrado cuando responde al bombardeo de su embajada en Siria y demás. Así que me parece, más allá de que es trágico siempre, porque estamos hablando de mártires, de muerte y de sufrimiento de los pueblos, pero Irán, dentro de lo que es una ofensiva israelí dolorosa, como en el caso de Siria, con los terroristas estos que están en el gobierno, como en el caso del gobierno títere de Líbano, que pretende someter a su propio pueblo a expensas de Israel, como en el caso de Cisjordania, que a pesar de una autoridad nacional palestina que no tiene ninguna autoridad, que no es nacional y que pareciera que no es palestina a veces por los planteos que tiene, que van avanzando sobre Cisjordania. En el caso de Gaza, el genocidio me parece que es un escenario absolutamente extraordinario en la historia de la humanidad, que da cuenta de un nivel preocupante a nivel civilizatorio global. No obstante lo cual, estas debilidades que uno podría ver a simple vista, decir, bueno, parece que se debilitaron, que limitaron la capacidad operativa de Hezbollah, o la de Hamas, o la de las milicias iraquíes, no obstante lo cual me parece que hay una gran fortaleza, que es el rol geopolítico indiscutible que tiene hoy Irán en Asia Occidental, y del que Rusia y China tienen que tomar nota, y esa fortaleza es a expensas de cómo salió airoso, nada menos que de bombardeo a las 3 principales bases de desarrollo nuclear del país. Fernando, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Y nosotros, bueno, como siempre nos vamos un retro-tweet, una frase del pasado que nos va a hacer pensar mucho en todo lo que vimos en el programa del día de hoy. Vean. La arrogancia es la manifestación de la debilidad, el miedo secreto hacia los rivales. Del arzobispo Fulton J. Jane. En todas estas décadas, Irán no invadió a nadie, no inició guerras, no bombardeó a sus vecinos, no disparó a niños, no hambrió a ninguna población y no violó acuerdos. Quien sí efectivamente hizo todo eso en 2025 fue el ente israelí. ¿Será por eso que la prensa dominante quiere hacernos creer que el malo de la película es Irán?
Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí por Hispan TV. Muchas gracias. Claramente el amo de Trump es Netanyahu.